dejo con ustedes a Pollo González y Mauricio Lira, voz y guitarra de Santa Feria. Bueno, gracias por estar y gracias a la Joana, felicidades a Joana. Es nuestra amiguita, así que felicidades por tu libro. Sí, bueno, nosotros hicimos un EP hace poquito en homenaje a Jorge, así que esto es una adaptación igual de lo que hicimos. Vamos, más acústico. Es lo que hay. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida, le damos las gracias por tomar encuentro en nuestra plaza para venir a hacer el lanzamiento. Estamos muy orgullosas de eso y para eso estamos nosotros, porque es un centro cultural y social.
Así que espero que les salga todo lindo y gracias por venir y por tomarnos en cuenta. Eso. Hola, muy buenas tardes. Soy Roberto Hernández, director del Museo a Cielo Abierto en San Miguel. Y me sumo a las palabras de la anfitriona y del Club Cultural y Social K8, que están empecinados y las conozco, sé que lo van a sacar adelante, participar en todas las actividades culturales y sociales que se pueden realizar para mejorar lo que está sucediendo en esta villa, en nuestra villa San Miguel, desde hace 15 años. Este es un proceso de transformación que consideramos único y que nos enorgullece. No son solamente grandes pinturas en nuestros edificios, es una transformación integral de lo que era nuestra realidad como comunidad y de lo que se ha ido logrando con la ayuda de todos los comités de adelanto, copropiedades, centros de madres, juntas de vecinos, clubes deportivos, en fin. Hay mucha gente y vecinos a veces anónimos que, por ejemplo, don Pedro, que ilumina esta plaza. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo en todo lo que se ha realizado en nuestra comunidad y por lo mismo nos enorgullece ser parte de actividades de este tipo. Para cerrar el año con una actividad de este tipo creo que es una de las mejores muestras de que lo que hemos estado haciendo realmente vale la pena y vale la pena seguir luchando por ello, porque en el fondo ya nosotros estamos casi en la saliente. Ahora hay que viene una nueva generación, nuevas generaciones que van a hacer la aposta y de eso se trata, de dejar un ejemplo, un legado para todos ellos. Con esto me despido por lo menos de mis palabras y voy a participar de la actividad. Muy contento de tener la comunidad y hay invitados de otros lugares acá. Así que, y gracias Joana también por considerar la propuesta de hacerlo acá, porque tal como te decía, esta es la Villa San Miguel, esto es lo que nosotros somos. Muchas gracias. Muriel Rivero, periodista cultural y productora general de radio UNIAC, y la autora Joana Watson. Antes quisiera decir algunas palabras de parte de Pehuen Editores. Como editoras y lectoras, estamos seguras de que este libro dará que hablar, no solo porque en sus páginas nos encontramos con aquellos temas que marcaron la trayectoria musical y vital de Jorge González, uno de los músicos chilenos más importantes de nuestra historia, cuyas canciones han atravesado generaciones y se han convertido, muchas de ellas, en himnos, sino también porque Joana Watson ha logrado, a través de un diálogo sincero, curioso, lleno de sensibilidad, respeto y amor por la música, hacer aparecer una faceta de Jorge González hasta ahora muy poco conocida públicamente. Un Jorge muy sensible, con opiniones muy profundas sobre la vida, la muerte, el éxito y la trascendencia del ser humano. Felicitaciones, Joana, por este nuevo hijo literario. Y dejo con ustedes a Jacqueline, Muriel y Joana. Hola a todos y todas, muchas gracias por la asistencia y también a Joana Watson, la autora, por invitarnos también a esto. Me pidió que también hiciera como de moderadora también, así que doy esa bienvenida. Mi nombre es Muriel, vamos a poder ahondar en este libro que yo siento que además es una muy buena invitación porque como todos los textos de Joana y ya en su tercer libro siento que catapulta un estilo, además de cercanía, de musicalidad también en cómo escribe, y eso estaba muy presente siempre en sus crónicas, en sus historias, en sus entrevistas, pero también se profundizó y se fue como apuntando también en su manera de escribir cuando ya pasó a publicar un libro. Y en ese sentido, claro, Lado B, que es el primero, hacía una cantidad de recorridos por su trayectoria como cronista musical que ya era muy musical y que tú podías escuchar junto a un playlist y sentir como que estabas también reviviendo ciertos conciertos o ciertos recorridos de calles o de músicas o de discos, y eso ya le daba un ritmo especial a la lectura. Con Cecilia el último baile pasó otra cosa que fue tal la manera de meternos en su historia e incluso en su imaginación frente a ciertas cosas que veíamos no solamente escuchábamos, sino que también veíamos el escenario, las luces, las lentejuelas y todo lo demás. Y aquí yo siento que nos dio una
pauta muy ordenada de cómo ir siguiendo estas canciones y quisiera hacer esta introducción porque me parece que en tiempos en que nos cuesta leernos o conversar o darnos el tiempo para algo, Joana se da el tiempo para esto, pero nos permite que este tiempo que le demos al libro sea entretenido, sea rápido de leer, pero que tú también te puedas sentir como en un pequeño oasis, como poniendo un disco y dejándolo correr. Y a través de esas canciones, que como bien dice en el comienzo, no son necesariamente ni las favoritas, ni las más importantes a lo mejor de la trayectoria de escucha de Jorge González, sí nos remiten a un tiempo, a un interés, a una manera, y eso me parece muy interesante. Quería hacer esa pequeña introducción de la musicalidad y del recorrido de Joana con sus textos, porque me parece muy relevante poner la atención en cómo se escribe, y cómo se escribe para que otros y otras lean y se sientan parte y les guste y les invite y motivar a otra persona no por el hecho solo de motivar, sino que porque de verdad te importa, porque le das cariño a algo y quieres compartirlo. Eso me parece que en estos tiempos es muy relevante. Y por eso, bueno, primero que todo quiero darte la palabra, Joana, para... Oh, no, la Jacqueline. Joana, porque vas a hacer como un pimponeo entre ustedes y después como profundizar. ¿Cómo fue para ti también abordar estas conversaciones, este libro y qué fue primero en el fondo? ¿Pensaste esa estructura o fue primero simplemente el conversar con Jorge sobre música? ¿Aló? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estoy demasiado feliz de estar acá en San Miguel. Creo que es muy simbólico estar en el Museo Cielo Abierto, en un panel femenino con Jacqueline, con Muriel, dos capas. Muy contenta de haber trabajado con una editora maravillosa que es la Anita María Moraga, Pehuen también. Hay muchas mujeres detrás de este libro, tengo que decirlo, y la verdad es que esto fue bastante orgánico en el sentido de que después de entrevistar a Jorge por los 30 años del disco Corazones, donde hice un reportaje donde abordaba el lado femenino del disco Corazones, y en ese reportaje que se publicó en La Tercera hablaban 3 Cleopatras, aquí una de las Cleopatras presentes y él. Pero resultaba que, bueno, y después le hice una entrevista para El Desconcierto, pero resultaba que cada vez que yo entrevistaba a Jorge, nunca terminábamos de hablar. Entonces como que yo después eran horas y horas y horas hablando con él por WhatsApp, porque todo esto ocurrió en pandemia cuando había que para ir al supermercado andar con un salvoconducto. Ese es el contexto. Entonces eran días y días donde ambos, y bueno, muchos de nosotros probablemente nos pilló con más tiempo, porque estábamos todos en la casa, entonces eran horas y horas de conversar sobre música, y así fue como que de repente me hacía unas confesiones o me decía cosas tan valiosas que sentí que no podía dejármelo solamente para mí. Encontré que era tan valioso que tenía todo el sentido de convertirse en un libro. Y entonces yo le tiré la onda, le dije, oye, ¿te tincaría que hiciéramos un libro? Se me ocurrió, y como que le conté la idea así como a grandes rasgos, y me dijo, mándamelo por mail. Y le escribí un proyecto, y súper formal, y me contestó muy pronto y me dijo, hagámoslo. Así que así partimos, y partimos de cero, y él fue el que fue proponiendo las canciones con un día de antelación, y como nos tenemos en el Facebook, yo sabía que él estaba estudiando las canciones porque las ponía en su muro. Entonces yo también, ¿cachai? Y yo sabía que cuando él el día anterior ponía la canción era que estaba ya en sintonía. Entonces llegábamos los dos estudiados. Y nada, bueno, fue un proceso de un mes de trabajo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde durante 2 horas. Conversar vía WhatsApp. Así fue. Horas de horas. Es muy importante también eso, como la complicidad de hablar ciertas canciones. Y tú decías, hay muchas mujeres detrás del libro, sí, durante el libro,
y en las canciones también, se aparecen muchos nombres, no necesariamente vinculados al total de las mismas canciones. De hecho, a veces como conversándolo sale el nombre de Violeta muchas veces, de Mon Laferte, bueno, la misma Javiera Mena, porque hay un tema también ahí, pero Colombina, pero a lo que voy es como siempre muy respetuosamente, como de y entendiendo también toda esa posibilidad y admiración musical frente a lo que sea el trabajo también de mujeres. Y por eso, Jacqueline, quiero pasarte también ahí esa palabra. Y bueno, primero para que nos cuentes un poco esa experiencia del libro, si quieres, y de leerlo y de leerte en esa historia también, de la creatividad junto a Jorge, pero también de leerte en esas canciones, en esa época y en ese trabajo también. Bueno, primero yo no sabía que la curatoría había sido de los dos puntos de la selección de las canciones. Me llamaba la atención la selección de las canciones, y ahora que me lo estás diciendo tú, que fue propuesto por él, como su mirada muy transversal, como que abarca muchos estilos, muchas cosas distintas, cosas que realmente los gustos de Jorge son mucho más amplios de lo que uno podría imaginarse. O sea, él siempre te va a sorprender, y creo que lo dice en el prólogo, como gustándole una canción que tú decís, ay, ¿cómo? ¿De dónde le gusta esto? Sí. Y hoy día también algunas cosas como de géneros que no se supone que deberían gustarle, pero que le gustan igual, cosas de reggaetón y cosas por el estilo. Entonces me llamó la atención la curatoría, que fuera de él, que fuera tan amplia, que abarcara tanta música de nuestra infancia, como que recorre mucho nuestra biografía. Para mí es muy bonito estar acá, en este lugar que es también como biográfico de él. Estos eran lugares como de nuestra juventud, de que nosotros caminamos por acá. Así que lo siento como muy cercano, muy afectuoso. Y bueno, a mí me tocó ilustrar la canción I'm Not in Love del grupo 10cc, que es una canción como de los años 70, que ilustra muy bien ese toque melancólico que teníamos nosotros en nuestra temprana adolescencia, ¿no? Y creo que me alegro que me haya tocado ese tema en particular, porque es algo que realmente me despierta algo como bien recóndito, mío, y en relación a Jorge también. Ese aspecto como de una masculinidad como herida, una cosa así, de una melancolía que era como propia de nuestra generación, de nuestra época, de lo que nosotros nos tocó vivir. Me gustó trabajar con una foto de él, no he visto las otras ilustraciones, pero me da mucha curiosidad. O sea, para mí el tema de las imágenes es súper relevante, y eso te diría. Es muy bueno lo que dices, porque da pie a como ir a esta curatoría de canciones que hicieron con la Joana, y contarle a la gente de qué se trata también, para cuando tengan el libro, cuando ya llegue cierta distribución, ojalá en todas partes, porque, insisto, es un disco muy musical, y que la selección fue como, claro, uno podría sentir que, entendiendo que no necesariamente te vas a encontrar con la música favorita, sino que con aquello que marcó en algún momento escuchando radio. Que me encanta eso, es el título, porque tú cuando escuchas radio, uno escucha cualquier cosa en realidad, ¿no? Cuando pones la radio, a quienes todavía nos gusta mucho poner la radio y prenderla y escuchar un FM, no sabes con lo que te vas a encontrar. Y en esa niñez que tú dices, como encontrarse que la curatoría incluye a Bee Gees, que incluye a, bueno, a los Jaivas, que incluye a Charlie, uno intuye ciertas cosas como que, sí, puede ser también, ¿no? Pero luego la radio nos lleva a otros lados también, entonces quizás ahí como comentar también eso. ¿Qué épocas, qué
¿qué sentido también tú le das a esa selección de lo que marcó también en un momento el escuchar esa canción en la radio y lo que puede despertar también en otras personas, como en ti, como Jorge? Bueno, yo creo que es fundamental, sobre todo para las personas que tenemos 40 y 30 y para arriba. La radio es, y fue y será, yo creo, como el lugar donde encontrábamos nuestra identidad. De alguna manera la música es lo que nos ayudaba a encontrarnos a nosotros, y yo sé que toda la gente no es tan musical, y eso es una cosa que he tenido que ir aprendiendo con la vida, porque voy a contar una pequeña anécdota. Yo estudiaba en el Liceo 7 de Providencia y estaba muy cerca de la radio Rock and Pop en los 90, entonces yo iba a la radio y pedía fajos de la programación de la radio, y yo me paraba en la esquina y le entregaba a toda la gente, porque yo pensaba que para toda la gente era demasiado importante la música, y casi que yo pensaba que estaba haciendo como un servicio de utilidad pública, más o menos. Claro, después me he dado cuenta que hay gente que ni siquiera pesca, no sabe nada de música, no sé qué, pero para mí, y de hecho hay un momento que lo hablamos con Jorge en un momento del libro, yo le cuento que mi primera radio fue una radio que me regalaron de segunda mano en una Navidad, Aigua, de doble casetera, y que para mí fue una radio que me entregó mucho, porque aprendí, ahí me eduqué. Con esa radio yo conocí Cecilia, etcétera, etcétera. Entonces le pregunté, para mí esta radio significó esto, para ti, y por supuesto que se abrió y hablamos, o sea, de la marca de la radio, se acordaba del color de la radio, y qué radio sintonizaba. Entonces es un objeto para quienes amamos la música, un objeto muy preciado y de autoeducación. Sí. Oye, y en cuanto a las canciones que fueron escogidas, yo ahí les pregunto a las dos también, porque siento que, como decía Jacqueline, también hay algunas que marcaron de alguna u otra manera la infancia de todos, sin duda, pero también de Jorge, ¿no? Y cómo sonaba algo, o cómo se experimentaba con algo, o cómo el rock podía transicionar a otra cosa, despertó algo, un clic, y lo comentan y lo hacen vívido en las conversaciones que sostuvieron. Entonces, preguntarle a ambas ahí eso, como hablemos un poquito de esas canciones y de lo que da también. Quisiera decir una cosa muy, muy cortita respecto a eso, que San Miguel tiene un lugar muy preciado y aparece en el libro, y por eso también tiene todo el sentido del mundo hacerlo acá, el lanzamiento. Aparte de lo que ya sabemos, que Jorge, estamos en su comuna natal, y en la comuna donde se forjaron los prisioneros, pero también es una comuna que alberga recuerdos de su niñez. Y hay en el primer capítulo, que es Mira Niñita, yo le pregunto, ¿qué significa para ti esta canción? Y me dice, bueno, me acuerdo cuando yo tenía 7 años y vivía en San Miguel, y me mandaban a comprar carbón a la esquina. Y veía las calles húmedas con pozas de agua, y me miraba los zapatos negros, que eran mi único zapato de escuela, pero me servían. Y esa imagen para mí es maravillosa. Realmente es un ejemplo también de qué es lo que contiene el libro, que es un libro muy emocional y con presencia, ¿no? Con presencia de estos lugares, del barrio, con recuerdos de la casa, de la abuelita, de la mamá. Es un libro muy humano, que un poco deja de lado como los datos, con los que vienen otros libros, que me parece súper bien. Yo encuentro que es muy valioso también, como los libros que vienen como con hartos datos, fechas, títulos, álbumes y todo, pero este es un libro que buscaba sintonizar como con un aspecto más emocional, y eso te quería responder. Me parece muy bien, porque las conversaciones son así, o sea, todo el tono de las conversaciones durante todo el libro son: ay, ¿cómo recuerdas esto? ¿Y qué te pareció esto otro? ¿Y a qué te refieres con tal cosa? Y como esa cosa que no se da en algo más estructurado, si se quiere, ¿no? Y como que eso nos saca un poco
de la figura, del tono del cómo se habla de otras personas, que es como sí con admiración, pero tampoco poniendo ni a grupos, ni a canciones, ni a personas en un pedestal de nada, de ninguna manera, ¿no? Y esto es como bien, siento yo, más auténtico también. Bueno, te doy ahí la palabra también, Jacqueline, para que nos hables un poquito de las canciones, de qué te pareció también eso, y qué son para ti también estas canciones, quizás, ¿no? Como lectora, testigo, presente, artista, todo aquello que está muy presente en él. Sí, me llama la atención que a veces es fácil hablar de una canción de la infancia o las canciones del pasado, pero es más difícil hablar de las canciones de los contemporáneos. Por ejemplo, para Jorge me imagino que hablar de los Jaivas es mucho más fácil que hablar de Charly García o de Soda o de Fito. Creo que es una gran valentía haberlo hecho en este libro, porque él también siento que si en su juventud fue tan contestatario y crítico de sus contemporáneos, con la madurez él se ha ido abriendo y valorando a sus propios contemporáneos, digamos a los argentinos y gente que cuando él surgió se plantea como en contraposición a eso. Entonces el libro está como de una perspectiva mucho más personal, o sea, es ya como el personaje de Jorge González bastante desconstruido a través de estas opiniones como tan íntimas, que como dice la Joana que lo elaboraron durante la pandemia, me hace mucho sentido porque en la pandemia como que teníamos tiempo de profundizar más las conversaciones, porque precisamente había más tiempo. Entonces encuentro que este libro es un lindo fruto de un tiempo que fue difícil, pero que como todos los tiempos difíciles suelen dejarnos cosas buenas. Me parece que la forma de ver de Jorge me interpreta mucho. Por ejemplo, sobre la canción de Felicito a Motúa, Pobrecito Mortal, que nos pilla como en una preadolescencia. Entonces esa canción toma para la preadolescencia muchas alas, mucha como expectativa de un mundo al que aspiramos, un mundo que creemos que vamos hacia esa adultez nueva, porque nos abre una nueva perspectiva. En ese sentido creo que Jorge no es personal lo de él, pero creo que hay muchos que sentimos lo mismo cuando las escuchamos, así como la suave melancolía de otras canciones o esa imagen de los años 70 con el mira niñita del niño mirándose los zapatos, encuentro que es súper valioso. Voy a hacer una pequeña aclaración para quienes no sepan de qué se trata el libro. Es un libro de conversaciones con Jorge González, donde él y yo hablamos sobre canciones importantes para él, pero no compuestas por él. Y la razón de este libro finalmente es súper sencilla, es que para mí y probablemente para muchos de los que estamos acá, Jorge nos acompañó con sus canciones en muchas etapas de su vida, hizo nuestro soundtrack de vida. Y yo me preguntaba, ¿quién le hizo el soundtrack a él? ¿Qué canciones lo acompañaron a él? Entonces, él escogió 11 canciones de un montón de momentos de su vida, y de esas canciones es lo que conversamos. Entonces es un libro que en realidad es súper distinto a lo que se ha hecho, ¿no? Porque no es biográfico, es un libro que habla como de emociones, de sensaciones, de cómo él dimensiona las canciones, cómo él admira a otros artistas. Es súper bonito eso, porque él abiertamente admira a un montón de personas, así como Guns N' Roses, y uno ni se lo imaginaría, pero es así. Y también tiene sentimientos encontrados, por ejemplo, con Charly García, pero igual lo admira. Entonces, eso es, ¿no? Para que se entienda así súper bien de qué se trata el libro, y que no es una biografía, no es un perfil, sino que son conversaciones con él de tú a tú, de canciones de otros autores. Eso.
Y es muy bueno que lo digas también porque, bueno, es un libro que está recién salido, entonces está de verdad recién saliendo y viendo la luz, y esto yo creo que va a ser la primera vez que vamos a poder tenerlo aquí a disposición también de ustedes. Tremendo trabajo de Pehuen, me sumo a eso también, porque es además arriesgarse a algo, como dices tú, algo distinto, pero que permite igual conocer una parte de la biografía de alguien a través de las cosas, o sea, cómo conversamos cuando hablamos de música. Es como, uy, escuchaste tal disco, hoy fui a un concierto, estuvo súper bueno, hoy esa tocata de este grupo que me gustaba mucho fue increíble o no lo fue. Y así vamos construyendo recuerdos también de algo que escuchamos, que vimos, que encontramos emocionante por alguna razón. Y claro, en Escuchando Radio, las conversaciones, canciones que inspiraron a Jorge González, por eso yo decía que igual es sorpresivo, ¿no? Encontrarse con ciertas cosas, porque no es solo de la infancia o del recuerdo de algo muy lejano, como parte de lo que comentábamos recién acá con Jacqueline y con Joana, sino que también es súper actual. Y hay canciones de los tres, bueno, quizás no es tan actual, yo la siento muy actual todavía, como Déjate Caer. Porque bueno, los años pasan y uno piensa que no, pero sí. Pero sí otras como Esquemas Juveniles de Javier Amena, y entonces habla también de una época que es mucho más cercana, actual, y habla de estos niños que me admiran, que me encuentran genial, como la Javier Amena o como Pedro Piedra, pero también es como de vuelta, y hay mucha admiración de vuelta de el proceso de cada artista. Entonces, ahí me parece muy interesante esas figuras que aparecen como... Él releva mucho en el libro, en distintas conversaciones, distintas partes de las conversaciones que tiene contigo, Joana, el tema de cómo admira a muchas mujeres artistas. Quisiera poner ahí un poco el foco. Por eso decía, aparece muchas veces el nombre de Violeta Parra entre medio, y aparece en esta conversación con Javier Amena, también así como... Es que van a todas, estas mujeres van a todas, como que no le tienen miedo a nada, como que van. Y eso también es como interesante de lo que aparece ahí en ese escenario, porque siento que tú le has puesto foco a poner esas partes en tus conversaciones con distintos artistas. Qué es lo que piensan qué es lo que pasa ahí, y podría haber quedado fuera de una edición, pero tú lo relevas siempre también. Entonces quizás poner esa retroalimentación que aparece y de generaciones tan actuales también, de esa como reverberancia que queda también del atreverse a hacer algo, y que me parece que en muchas oportunidades aparece en esas imágenes de artistas, mujeres. Bueno, lo del atrevimiento, como que es lo primero que me surge al ver esta lista de canciones, y lo del criterio también, de la selección de canciones, ese aspecto como transversal, generoso, popular, que tiene como muy en cuenta lo local, lo chileno. Y esas mujeres que, como tú dices, son tan admiradas dentro de la música chilena, o sea, como Violeta Parra, por ejemplo, como una imagen recurrente, y que aquí en esta lista, ¿cuántas canciones son de Ana? Son 11, hay una de Violeta, pero que esa figura es muy importante, como alguien que realmente fue capaz de integrar toda la música de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de traer todos esos instrumentos hacia la música chilena. Creo que un poco Jorge hace un poco lo mismo, de traer toda eso que él aprende a través de su oído curioso, llega y lo toma y lo aplica a una cuestión súper local, o sea, como que construye unos himnos para nosotros desde nuestro cotidiano, en donde todos nos reflejamos, pero lo hace con recursos que son sorprendentes, o sea, que fueron sorprendentes cuando lo hizo, digamos.
en ese sentido como siento que es un poco homologable como a lo de Violeta, en el sentido de que son músicos que rompen fronteras, que su trabajo rompe fronteras o transgrede lo que se consideraría meramente típico, como el sonido inglés, norteamericano, como los prisioneros lo trajeron a Chile, lo transformaron en algo autóctono. Ese tipo de operaciones como estéricas que se revelan acá en las opiniones de Jorge y en su mirada sobre... Y bueno, lo otro que me llama mucho la atención del libro también son sus comentarios chistosos, que hay un sentido del humor muy vivo y también muy valiente, o sea, como que tiene la clásica desfachatez de Jorge, pero a la vez siento que la curatoría es muy generosa, muy considerada y también amorosa, aún dentro de la honestidad de que quizás Charly García le parece un cuico, pero a la vez igual lo reconoce. Eso es como parte del Jorge maduro, que me gusta. Lo encuentro notable esa apreciación que sacas porque, insisto, es como que uno encuentra, y es que no es que ponga a nadie en un pedestal, a nadie, porque las personas no somos así, y eso es como, por eso, muy auténtico también, y sigue siendo Jorge González, pero es Jorge González ahora, revisando esas canciones. En este libro, que además de estas 11 canciones revisadas y revisitadas y curadas por Jorge González, y dicho así como, estas son canciones que fueron importantes por tal o cual motivo, porque me recuerdan algo y que tú las interpelas y que hay mucha conversación, está la ficha de las canciones también, por eso no es como una estructura como de biografía ni como de un playlist particular, sino que la ficha está al lado, están las conversaciones y ahí va surgiendo eso, pero lo prologa además la Cecilia Agual. Y yo creo que ahí hace uno, desde el prólogo hasta el fin, ese círculo completo de lo que decía también Jacqueline. Y que me parece muy interesante poder reflexionar sobre eso, ¿no? Como lo que significó también armar ese recorrido tú también, como autora. De hecho, para mí, bueno, no es casualidad que hayamos 3 mujeres aquí, que el prólogo del libro lo escriba una mujer. Me parecía que estaba al debe darle, por ejemplo, un espacio así a Cecilia Aguayo, siendo que hay otros músicos que han acompañado a Jorge en otros momentos de su vida que sí han estado en el libro, y me parecía más que necesario que Cecilia también ocupara ese lugar, y no solamente por ser mujer y estar en una banda como Los Prisioneros, sino que siento yo que lo que hizo Jorge de integrarla al grupo a tocar un instrumento en un momento en que las mujeres simplemente eran con suerte coristas, por supuesto que marca un precedente, por supuesto que fue distinto, y todavía hoy nos cuesta de repente ver a bandas que integren mujeres y que sean paritarias. Y bueno, siento yo que eso también, como muchas cosas de Jorge, fue muy adelantado, muy visionario también. Entonces me pareció que era muy importante que ella estuviera, que ella hablara, y me llena de orgullo. La verdad es que me pone muy contenta tener además a 2 Cleopatras participando de una u otra forma en este libro, tengo que decirlo. Que hace mucho sentido con una época también, y que se haya mantenido hasta ahora también esa relación. También de historias, de amistades, de lo que significa también volver a lugares como este a poner estas canciones y estas conversaciones sobre la mesa. Quisiéramos, no sé, quizás una reflexión conjunta, porque claro, me toca esta como moderación, pero también es una presentación, entonces de repente la invitación a reflexionar las 3 en torno a qué sentimos que se va a llevar la gente también con este libro, ¿no? Y como lo diferente que es no encontrarse con un relato como mecánico o más, no sé, como normalizado
de cómo se debe escribir sobre alguien, sino que una invitación a la creatividad propia, sí, ¿no? Sí. Como eso. Nada, me parece que es bonito como dejarles esa como invitación a la gente a ver qué creo yo que les dejo a través de esta, o que puedan encontrar en este libro. Bueno, yo pienso que se han escrito un montón de libros sobre la figura de Jorge y todos esos libros como que exploran en los hechos de su biografía. O sea, pasó esto tal año, hizo tal cosa, se casó con fulana, así como hitos de la biografía. Mientras que este libro es como una mirada mucho más interior, que a la vez igual refleja una biografía, pero desde un punto de vista mucho más íntimo. Y yo eso lo rescato mucho de este libro, porque no se centra en eso, o sea, se centra en los aspectos que él considera importantes. Y eso lo encuentro súper valioso, porque es una cosa que a él le gustaría leer, o sea, esa curatoría de esos 11 temas, que el hecho de haber sido elegidos por él creo que le da mucho valor, refleja esa generosidad, ese espíritu ecléctico, innovador, desapegado y generoso también hacia la gente de su época. Entonces, en ese sentido creo que el libro nos muestra otro Jorge, al que no podemos acceder a través de los libros biográficos. Aquí, mejor. Qué bonito, muchas gracias. Sí, yo, bueno, también estoy súper agradecida de la editorial por haber aceptado esta propuesta, que era también, justamente yo sé que era distinto, porque no es como lo convencional, y me dan más ganas de hacer más cosas creativas, de darle un poco la vuelta a los libros de música que se escriben, y con este particular siento yo que sí, como dice Jacqueline, es una aproximación distinta, profunda, reflexiva, de un aspecto también de Jorge que no se veía, no se ve tanto, porque justamente cuando se lo invita a conversar, se lo invita a conversar para hablar sobre su historia, sobre sus canciones. Entonces, como esta otra vuelta de tuerca, siento yo que va a ser un aporte, espero que todo el mundo lo disfrute, que se comente, y no sé, que también como vayamos a la radio, escuchemos estas canciones, y de hecho quiero contar una cosa, que en un ratito más va una de las canciones que aparece en el libro, que es I'm Not in Love, de 10cc, la van a interpretar acá un tremendo cantante que es el Guayi, con Fabián López, no sé por dónde están, pero van a interpretar una de las canciones que para Jorge es especial. Entonces también yo creo que de alguna manera todos los que estamos acá nos vamos a sumergir como en ese ambiente que genera esa canción, que es un ambiente muy especial. No sé si ustedes conocen esa canción, pero de verdad que es una canción que tiene una vibra muy única, y vamos a tener la fortuna de unirnos en ese momento, y bueno, vamos a terminar también con Angelo Pieratini, así que bueno, eso es lo que quería decir. No, lo encuentro fabuloso porque, bueno, de hecho, a mí claro, fue como de las sorpresas ¿no? Así como, oh, hay esta canción, y además que es como, no la escuchaba hace mucho tiempo, hice el ejercicio también de volver a escuchar estas canciones, como si me armara un playlist para el libro, y claro, cualquiera podría hacer ese playlist, ¿no? De sus propias canciones. No sé si tendría 11, probablemente tendría muchas más, pero si uno hace como el ejercicio de, a ver, ¿por qué? ¿Y en qué momento me marca? Efectivamente, a lo mejor saldrían canciones que son sorpresivas, a lo mejor no es la más favorita, la que canto más, sino que algo más. Pero yo quiero decir algo también, que es como una reflexión que a mí me dejó este libro, que es, la Joana y yo somos comunicadoras, y como que siempre se nos
intenta como moldear que para comunicar algo, sobre todo, lo que sea, pero estamos en música, y es como buscar la cuña, buscar algo que remate, que pegue, que en estos tiempos que haga clickbait así inmediato. Yo creo que lo que permiten estas conversaciones es justamente que haya mucho más material jugoso entre medio, sin necesidad de la cuña clickbait. Como que te podía encontrar a Jorge González diciendo, puedo hacer un mini spoiler, ¿cierto? Sí. Ya, como, sí, me hubiera gustado que hiciéramos como algo para el estallido, como con los, no sé, algo, no sé, acercándome a eso, ¿no? Y decir, no sé, chao, Piñera, lo que sea. Pero como que hubiera marcado, hacer el bien, dice así, hacer algún acto, ¿cachai? Como, bueno, no se pudo, bueno, ya, como, tomarse las cosas con más ligereza, con esa madurez que decías tú. Y yo le pregunto, ¿dónde lo vi ahí? Porque yo dije, bueno, como los bunkers. Y me dice, en el Liguria. En el Liguria. Ay, qué lejos. Es como una cosa que, alejándonos del clickbait, así como, no es la frase, no es, me hubiera gustado estar con los prisioneros en Plaza Dignidad, diciendo, no. Es como, en el Liguria. Nada, pero es mucho más auténtico, es más jugoso, me refiero como no a que le vaya a sacar el jugo como periodista, sino que como le sacaste el jugo a la conversación humana. Y revolvernos eso a la comunicación, yo creo que es una gran aporte de este libro también. Esa reflexión me quedaba como desde cómo comunicamos. Y me parece muy bonito tenerlo acá. Así que se van a encontrar con esos materiales también. Sí. Solo que es una conversación que tienes con alguien especial porque sí, porque te gusta la música. ¿No? Y aparte de decir que aparte de las conversaciones de los dos, aparecen otras voces como Florcita Motuda, como Pirincho Cárcamo, como Javier Amena, Álvaro Enríquez, Angelo Piratini, Pollo, vocalista de Santa Feria, Álvaro López, vocalista de Los Bunkers, también aparece Eduardo Parra, Albert Hammond también habla por ahí. Hay un montón de personas que también aportan desde su perspectiva a esta conversación, así que de verdad está lindo. Es un poco de cerca la recomendación, pero yo encuentro que está lindo. Yo segundo, está lindo. Bueno, eso, como que no queremos extender eso porque el resto lo tienen que leer ustedes, así que escuchando radio, canciones que inspiraron a Jorge González, así como a nosotras y nosotros nos inspiraron sus canciones también, y hoy día queremos hacer un poco de todo eso, de canciones de otros, de canciones de él, que sea parte también de esta celebración, porque este libro ya pronto llega y acá yo creo que tienen la oportunidad de llevárselo por primera vez a casa, antes de cualquier otro lado, o cualquier otro espacio, cualquier otra librería, llevárselo aquí. Eso. Muchas gracias a la Corporación Cultural de San Miguel, muchas gracias a la Junta de Vecinos, muchas gracias a todas las personas de acá, de la comuna y de este espacio maravilloso en el que estamos ahora, que nos permitió hacer esta actividad abierta para todo público. De verdad que me hace muy feliz. Así es que también agradecer a todas las personas que son de aquí, por habernos abierto sus puertas y haber puesto a disposición el espacio y el corazón. Eso.
two of us. I'm not in love, oh no. It's because ooh, you waited a long time for me. Ooh, you waited a long time. Ooh, you waited a long time for me. Ooh, you waited a long time. I keep a picture up on the wall. It hides the nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. I'm not in love. I'm not in Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Mi nombre es Jonathan Salas, animador y locutor de Radio Cariño. En estos momentos estoy con una gran amiga, estoy con Joana. Muchas gracias por poder estar en esta gran presentación y queremos hacerte una pregunta junto a las vivencias de Jorge González. Felicitarte primero por tu lanzamiento, este importante libro, con las vivencias de soundtrack de Jorge González. ¿Qué te pareció el libro? ¿Qué novedades nos traes para esta oportunidad? Bueno, fue un trabajo muy lindo, muy sentimental, en el sentido de que es un libro muy profundo, de mucha emocionalidad, más que de datos y de acontecimientos en la historia de él como músico o ser humano. Tiene que ver más como con las emociones y con los recuerdos que él trae o sea, cómo asocia a él las canciones en su vida y de qué manera esas canciones lo influenciaron. Por lo tanto, igual es un trabajo diferente, es una apuesta, una propuesta, y espero que a la gente le guste. Perfecto. Después de tantos libros, documentales, revistas, ¿qué se nos viene para Jorge González? ¿Qué se nos viene para esta nueva etapa de Jorge? Bueno, es una respuesta que realmente yo no puedo dar, la tiene que dar Jorge, pero yo creo que eso, no tengo idea. O sea, yo creo que él está en una fase como de recuperación. Creo que él, bueno, lo hemos visto en algunas entrevistas que ha dado, que se le ha visto muy bien en términos, o sea, muy completos, ¿no? O sea, desde su expresión, la manera en que ya se puede expresar, está mucho mejor realmente que hace muchos años, entonces encuentro que eso. Perfecto. ¿Qué te hace sentir saber que eres la primera persona, mujer, en firmar una investigación profunda de este libro? Bueno, me hace sentir muy feliz, muy contenta, y me gustaría que ojalá seamos cada vez más mujeres escribiendo libros de música. Creo que somos un aporte porque tenemos otras sensibilidades, otras preocupaciones y otras preguntas. Por lo tanto, nuestros trabajos son absolutamente diferentes a lo que hacen los hombres, lo que me parece perfecto, porque así agrandamos el abanico de posibilidades de lectura o de trabajos en torno a alguna obra, a algún artista. Perfecto. Y última pregunta. La verdad es que los prisioneros, más en esta comuna de San Miguel, en la que nos encontramos en estos momentos por el lanzamiento de tu libro, los prisioneros son vistos como una figura de una masculinidad muy fuerte y a veces
Desde tu lugar como autora, ¿cómo fue la diseccionar sin caer en la idealización? Bueno, la verdad es que es como que ya está como tan integrado eso, pero para mí no es una banda tan así como de tanta masculinidad, porque de hecho para mí la música de Los Prisioneros y de Jorge es una música que le habla a un montón de gente, como que no lo relaciono como con algo tan masculino. Aparte que igual Los Prisioneros tuvo una integrante mujer, que es justamente Cecilia Guayo, y quien prologa este libro, y como decía en la presentación, me parece que es una banda que fue muy adelantada a su época, dando el ejemplo de integrar a una mujer, no como se acostumbraba en ese momento, que era como integrarlas en los coros, sino que también a cargo de un instrumento, algo que incluso hoy todavía no es tan común. Entonces, sí, fue una banda de varones, pero con momentos muy de integración a las mujeres, y que en realidad tiene canciones que no necesariamente son así como tan rudas y tan heterosexuales. ¿Cierto? Los tiempos han cambiado, sí, y para mejor. Querida amiga, ha sido un verdadero agrado. Estuvimos junto a Jacqueline Fresar, que fue un gran aporte en esta entrevista. ¿Qué te parece la esencia de ella, el aporte en la música, el aporte con el apoyo con Jorge, el apoyo en cierta medida? Ella fue una de las, ¿cómo se llama? De las Cleopatra. Así que tenemos hartas vivencias. ¿Y qué te pareció ella, la actitud de este libro? ¿Qué te pareció? ¿Fue un aporte? ¿Fue una ayuda? ¿Fue un complemento? Totalmente, la Jacqueline, bueno, participó en el libro con ilustraciones, y aparte me parecía muy importante también que fuera parte de este lanzamiento. Me alegro mucho que ella haya querido estar. Para mí también es como un respaldo, ¿no? Porque es una persona que ha estado muy cerca de Jorge, en lo personal y en lo artístico, y creo que contar con ella acá es un lujo, así que estoy muy agradecida. Verdadero apoyo, ¿cierto? Muy bien, agradecemos esta importante y pequeña, pero no menor importancia, a la entrevista que tuvimos durante el día de hoy. Muchas gracias, y te deseamos todo el éxito para este nuevo libro, este nuevo desafío que ya comenzamos a disfrutar, ¿cierto? Sí, muchas gracias a ustedes por venir, por hacer esta entrevista. De verdad que lo valoro y lo agradezco mucho. Gracias por estar. Muy bien, queridos amigos de Radio Cariño, nos despedimos. Ha sido un verdadero agrado. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Plataforma, etc. Tienes la carita de gato más bella de este lugar. La mejor compañía, mi poesía, medicina. Día a día, cuerpo peludito que maulla sin parar. Rompe, rompe, que este mundo abunda de egoísmo artificial. Tienes la carita de gato más bella de este lugar. Eres la mejor compañía, mi poesía, medicina.
se rompe, que este mundo abunda de egoísmo artificial. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones. Si vivimos de cariños, de esos no me digas, de odios y traiciones. Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar. No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más, que valores este amor, que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón. Tú sabes cuánto se ha querido. Has abrazado lo mismo que yo. Hoy no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar. No, no puedes demostrar.
pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente. Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Cuántas cosas se dirán en la tierra del amor, cuando más parece se derrumba de dolor. Estás llorando y no haces nada por perdonar a nadie excepto a ti. Estrechez de amor, egoísmo, estrechez de razón. No me miran, oye, no voy a aguantar. Estrechez de corazón. Ahora, estrechez de corazón. Muchas gracias.